qué bueno es Dios. La Biblia nos habla del Dios de toda paciencia, de toda paciencia. Así que lo que les quiero hablar hoy son de dos cosas muy importantes para este año que nos viene encima. Es un año difícil. Vemos la falta de paciencia. La falta de paciencia ha hecho que ahora haya una tercera ola peor, porque la gente está desesperada, tiene que salir, tiene que hacer fiesta, no pueden estar sin la fiesta, sin el salir, y termina que estamos en otra oleada tan difícil, porque ahora en estos momentos se está viendo más enfermos de COVID que inclusive en febrero o en marzo. Porque el ser humano no es paciente. Es algo que no está en nuestra naturaleza. Y yo quiero hablarle de dos cosas importantes para este año que enfrentamos. No va a ser un año fácil, va a ser un año difícil, pero también va a ser un año de gloria, donde vamos a ver la manifestación de Dios, donde vamos a ver mucha gente convertida, donde vamos a ver la mano del Señor de una manera especial en este año. Pero estas dos cosas son muy necesarias y nos cuesta bastante a los creyentes tenerlas. Y estas dos cosas son la paciencia y la oración. Son dos cosas que Santiago nos habla. Santiago era el segundo hermano del Señor, el primer hijo de María y José. Y él ha sido muy práctico en su mensaje. Si tú quieres ser un buen creyente, lee el Sermón del Monte, pero también lee Santiago. Y Santiago te va a ubicar, te va a decir lo que está bien y lo que está mal. Es muy necesario que leamos la carta de Santiago, porque nos baja a tierra, porque muchas veces el creyente navega mucho por arriba y se olvida que estamos viviendo en un mundo donde tenemos que pisar tierra. Y Santiago nos pone muy bien en la tierra. Así que vamos a mirar la carta de Santiago, el capítulo 5. Versículo 7. Lo voy a leer en esta versión, el MTV, la versión nueva, sí, esa misma. Y dice la Escritura así: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. En la versión normal dice la lluvia temprana, la lluvia tardía. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes, anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros, o serán juzgados, pues miren, el juez está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo la paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor,
Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor es bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. ¿Alguno de ustedes está pasando por dificultades? Ore. ¿Alguno está feliz? Que cante alabanzas. ¿Alguno está enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia para que vengan y oren por él y lo unjan con aceite en el nombre del Señor. Una oración ofrecida con fe sanará al enfermo y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados serán perdonados. Confiesen los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa puede mucho poder y da resultados maravillosos. Elías era tan humano como cualquiera de nosotros. Sin embargo, cuando oró con fervor para que no cayera lluvia, no llovió durante 3 años y medio. Más tarde, cuando volvió a orar, el cielo abrió lluvia y la tierra comenzó a dar cosechas. Mis amados hermanos, si alguno de ustedes se aparta de la verdad y otro lo hace volver, pueden estar seguros de que quien haga volver al pecador de su mal camino salvará a esa persona de la muerte y traerá como resultado el perdón de muchos pecados. Qué importancia es poder ser un nexo para salvar de la muerte a tantas personas y a tantos hermanos. Muchas veces cuando un hermano tiene problemas, tiene dificultades, se encuentra que los compañeros, los demás hermanos, en vez de animarlo, de darle fuerza, le dan palos y entonces lo apagan. O sea, el primer llamado del apóstol es a la paciencia. Acá yo saqué algunas definiciones de la paciencia, hay muchas. La paciencia nos habla de calma, tardanza, virtud que consiste en sufrir sin perturbación de ánimo los infortunios y trabajos, o sea, sin amargarse, sin desesperarse. Implica sufrir circunstancias adversas, pero de una manera voluntaria y no por mera necesidad. Soportar sin murmuraciones aquellas pruebas ordenadas por el Señor. Cuando hay oposiciones, cuando hay injusticias, cuando hay provocaciones, ¿cómo saber responder? Cristo en la cruz respondió, le decían, bájate de la cruz y eres el Hijo de Dios. Y él podía decir, claro que soy el Hijo de Dios. Tengo legiones de ángeles. Un ángel en una noche mató a 185,000 soldados asirios. Un ángel. Y cuando hablaba de legiones, había un artículo que leí en una revista evangélica, y él decía que podía mandar 6 legiones de ángeles. Y contaba más o menos cuánto era, según las legiones romanas, contaba los ángeles, y este ángel que mató a 185,000 en una noche, podían exterminar a todo el mundo 5 veces. Así que, sacando la cuenta del poder, sin embargo, el Señor es un Dios de paciencia y aguantó los insultos, aguantó. Él tenía una obra que hacer, Él tenía que morir en la cruz y dar la vida para salvarte a ti, para salvarme a mí. Y la clave estaba en que Él dé su vida, porque el asunto era que nosotros estábamos muertos. Si Él daba su vida,
nosotros íbamos a vivir. Si Él no daba su vida, nosotros íbamos a la condenación eterna. Miren ustedes qué paciencia del Señor, ¿no? Ante tal magnitud, Él dice, yo a estos no les voy a hacer nada. Todavía les dice, Señor, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Pero Él dio su vida, no se dejó provocar, porque Él tenía un propósito, una meta para hacer. Nosotros como creyentes tenemos una meta para hacer, que es extender el reino de Dios aquí en la tierra y glorificar el nombre del Señor y mantener una comunión perfecta con Dios. Y tenemos que seguir. Por eso la paciencia nos es necesaria por las pruebas que tenemos con el COVID, ¿no? Hoy estaba hablando con Eugenia, pobre David, tiene que tener paciencia, todavía ahora le han retrasado un poco más para su recuperación, pero gloria a Dios, sigamos orando por él porque lo queremos ver pronto y lo queremos escuchar predicar también, que tanto bien nos hacen. Pero los cristianos, en el caso de Santiago, la gente rica abusaba mucho de los pobres. Y por eso Santiago les dice, les habla antes a los ricos, porque abusaban de los pobres, porque les daban lo menos, como hacen hoy la mayoría de los patrones, que te pagan lo menos para ellos ganar lo más. Eso ya es una idea del principio del ser humano, el egoísmo del hombre. Y ante esa injusticia, Santiago dice, hay que tener paciencia, hay que saber esperar con resignación y sin quejarse. ¿A cuántos les gusta quejarse? Pero Dios está esperando que seamos pacientes. Eso, nos quejamos porque no tenemos paciencia. La paciencia es necesaria. Con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas, dice el Señor. ¿Qué quiere decir? Con vuestra paciencia vais a llegar al propósito que yo tengo para la vida de ustedes, que sean semejantes a mí. ¿Y hasta cuándo tengo que tener paciencia? Porque todo tiene un límite, ¿no? Eso nos gusta, de poner límites. Dios dice, tener paciencia hasta la venida del Señor. Así, cuando el Señor venga, no va a tener que usted tener más paciencia, ni yo tampoco. Pero hasta la venida del Señor, vamos a tener que tener paciencia. Ante esta situación de injusticia que estaban viviendo los hermanos, el apóstol Santiago les decía, escúchenme, tengan paciencia, tengan paz en medio de la tormenta, no murmuren ni se quejen en medio de la prueba, sino afirmen vuestros corazones en el Señor. ¿Qué le está diciendo? Tu patrón te trata mal. ¿Qué tienes que hacer? No puedes ir a darle una trompada o un golpe, o no puedes criticarlo. Tienes que fortalecer tu relación con Dios para poder hacer que el Espíritu Santo te guíe en lo que tienes que hacer con tu jefe. Porque muchas veces reaccionamos y lo que Dios quiere es que respondamos. Y para responder tenemos que tener paciencia. Y tenemos que afirmar nuestros corazones en el Señor. Porque la queja nos puede llevar al resentimiento, al rencor, a la envidia. Y para la envidia hay un pasaje en la Escritura que es tremendo.
el Salmo 73. Vamos a leerlo. Porque Asaf, el director, era el que dirigía el canto, y en el pueblo de Israel. Y un día se le ocurrió, las cosas no le salían bien. ¿Cuántas veces no te salen las cosas bien? O las cosas van por otro lado, y uno quiere. Y a Asaf parece que las cosas no le iban saliendo bien, las cuentas no le iban saliendo como él quería. Y dice el Salmo 73, porque tuve envidia, el verso 3, tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, su soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos de su corazón, se mofan y hablan con maldad, hacen violencia, hablan con altanería. Yo hago lo que quiero, yo me divierto como quiero. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí. En abundancia serán traídos y abundancia habrá traído para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser perturbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón, he lavado mis manos en inocencia. O sea, yo he vivido bien. Toda esta gente está haciendo el mal, están pecando, están blasfemando el nombre de Dios y les va bien. Parece que todo les sale como ellos quieren y a mí no me sale nada. Pues he sido, después de vivir una vida santa, he sido azotado todo el día, castigado todas las mañanas. O sea, criticado, no comprendido. No sé si ustedes no se sienten un poco así, cuando la gente, los compañeros de trabajo, el mundo que les rodea, los parientes, les critican, les humillan y los tratan como si fueran tontos. Y si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría, porque a pesar de que yo quisiera hacer lo que ellos hacen, no puedo. Qué tremendo cuando Dios nos cuida. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos, lo que le iba a pasar a ellos. Hermanos, tenemos una recompensa en el cielo gloriosa. Vale la pena tener paciencia. Vale la pena perseverar en el Señor. Vale la pena ser un pámpano metido en la vid. El pámpano que en mí persevera lleva fruto. Separado de mí, nada podéis hacer. Y por eso en medio de todo este mirar al mundo, mirar a los que aparentemente todo le va bien, el Señor te dice, afirma tu corazón en mí. No tengas envidia de los que hacen el mal. ¿Por qué? Porque el juez está a la puerta. Dios va a ver todas esas cosas. Y Dios va a recompensar a cada uno de acuerdo a sus obras.
Ellos tendrán su recompensa y tú tendrás tu recompensa. O sea, cada uno tendrá su recompensa. Así que, terminando esta parte de la paciencia, nos habla de los profetas, aquellos que llegaron a la meta que Dios le dio. Hay un versículo que les leí hace 2 semanas, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Necesitamos que nuestra fe se fortalezca en el Señor y podamos tener paciencia. Y el ejemplo de Job, que mira que las pasó, perdió su familia, perdió sus bienes, perdió todo. Pero él tuvo paciencia y el Señor recompensó la paciencia de Job. Hermano, Dios, hay recompensa para vuestra obra, dice el Señor. Tenemos que confiar en Él y en un momento difícil como estamos viviendo, mantenernos firmes en el Señor, mantenernos estables en la persona del Señor. Yo sé que es difícil. Cuando me dijeron que tenía COVID casi me desmayo. Pero bueno, yo tengo que dar gracias a Dios que el Señor me guardó y no tuve los efectos del COVID. Es un milagro que Dios hizo conmigo. Y cuando David venga nos va a poder contar los milagros que Dios hizo con él. Porque él sí la pasó. Pero, hermanos, el problema de la lengua es un problema serio. Cuando estamos pasando por prueba y por dificultad, tenemos que cuidar nuestra manera de hablar. No ser que había un pastor que predicaba sobre la quejabanza. Muchos alaban y se quejan y alaban. Hay un montón de himnos de protesta cristianos, que no es el deseo de Dios. Los himnos tienen que ser de gratitud y de alabanza al Señor. Y tenemos que cuidarnos, porque el cristiano le está hablando Santiago, hermanos, ustedes tienen que ser veraces, que tu sí sea sí y que tu no sea no. Dios está esperando que nosotros podamos ser creíbles para el mundo. El mundo tiene que ver a Cristo en nosotros y tiene que confiar en saber, este es cristiano, tiene que confiar en lo que nosotros hacemos y hablamos. Yo les voy a decir algo, hermanos. Con los años predicando el Evangelio, hay algunas frases que cuando me la dicen no me producen úlcera, pero hermano, es usar el nombre de Dios en vano. Hermano, yo lo siento. Uno le dice, mira, tendrías que hacer esto, sí, pero yo siento otra cosa. Dios me habló. Y cuando viene un hermano y me dice, mire, pastor, ahora gracias a Dios le vienen a Carlos José y que se la arregle él. Yo, aleluya, amén, bendito sea el Señor. Pero antes venían a mí, pastor. Y cuando me decían, Dios me habló, ¿qué le iba a decir? Yo no estuve ahí en la conversación. Tenía que decirle, bueno, haga lo que se le dé la realísima gana. Yo sabía que Dios no le había hablado. Yo sabía que había sido su gusto, su manera de ser. Y Dios le habló a tantos. Me acuerdo, un joven, esto era cuando yo tenía la edad de Carlos José y era pastor en Quilmes.
Me habló en 3, 4 meses, me habló de 3 o 4 chicas. Y a todas Dios le habló y le dijo que era ella. Hasta que gracias a Dios, una chica, no sé qué le pasó, que le dijo que sí. ¡Ah! Menos mal, porque ya me tenía cansado con todas las chicas que Dios le habló. Y ya todas las chicas le escapaban, porque él iba hablando a todas las chicas. Tenían que ser rubias de ojos celestes. Y toda rubia de ojos celestes que venía a la iglesia, ya Dios le hablaba que tenía que ser ella. Menos mal que, pues bueno, vino una de misiones y le dijo que sí. Se ve que no lo conocía y le dijo que sí. Pero gloria a Dios, se casaron y son felices, están sirviendo al Señor. Pero el Señor le hablaba mucho. Hermanos, Dios quiere que tenemos de convicciones firmes, que estemos firmes en Él, firmes en su voluntad. Así que, y que tengamos paciencia. Yo he pasado por pruebas muy difíciles, sin embargo, yo sé que cuando Dios me habla, no sé por qué algunos tienen tanta suerte que Dios siempre le dice lo que les gusta. A mí cada vez que Dios me habla, me da un palo. No, hay veces que Dios me ha consolado de una manera muy especial, pasando por pruebas y dificultades. He visto el consuelo de Dios. Pero normalmente cuando Él me habla, no me habla para decirme, mira, ¿qué es lo que te gusta? ¿Te gusta verde? Pues verde. Tengamos cuidado con usar el nombre de Dios. Tu sí tiene que ser sí, tu no tiene que ser no. Tú tienes que ser veraz. Y no metamos a Dios en el medio, hermanos. No metamos a Dios en el medio. Había hermanos que vinieron, el Señor me dijo que tenía que venir para estar en la iglesia aquí porque Dios me trajo, algunos de Argentina, otros de otros lados, me trajo porque Dios me dijo que yo tenía que apoyarlo a usted y venía ahí. Cuando le dije que o en la iglesia hicimos algo que a ellos no les gustó, se fueron. Dios poco habló. Hermanos, cuidémonos, que sintamos la voz de Dios de verdad, profundamente la voz de verdad. La segunda cosa es la oración. Nos habla de que si alguno está afligido, haga oración. Y está alegre, cante alabanzas. En todos los estados de la vida del creyente, Dios quiere estar presente. Tanto si estamos tristes, tanto si pasamos por pruebas, tanto si estamos en victoria, con gozo, con alegría. El Señor quiere ser parte de nuestra vida. Oración es una comunión con Él, es un ruego, es un clamor que sale de lo profundo de nuestro corazón. Es una comunión que tenemos que tener con Él. Y nos da el ejemplo de Elías. Elías oró fervientemente, oró con ganas, oró para que Dios lo escuchara. Algunas veces nuestra oración es muy light. Esta vez Elías oró, pero oró. Porque Dios había dicho una cosa. Porque cuando uno tiene que orar, tiene que ver qué es lo que Dios dice en su palabra. Y Elías vio la palabra del profeta. Y Dios decía que si el pueblo se alejaba de él, Dios iba a quitar la lluvia. Y Elías vio que el pueblo se había alejado de Dios. Fue la época de mayor idolatría del pueblo de Israel. El pecado era terrible en el pueblo de Israel, empezando por el rey y por la esposa del rey. Una flor de pecadora. La inmoralidad parecía ya Barcelona.
todo estaba permitido, ahí todo estaba bien, menos el hacer el bien, menos el hablar de Dios, menos hablar de la relación con Dios. Dios sí estaba apartado, de Dios no tanto, pero de vivir una vida fuera de la voluntad de Dios. Y Elías dijo: Señor, tu palabra dice. Y ojalá que nuestra oración siempre sea igual, basada en la palabra de Dios. Y oró tan fuerte que por 3 años y medio no llovió. Y cuando todos conocemos, hubo en el monte, ahí Dios se manifestó por fuego y el pueblo se arrepintió. Y entonces Elías fue y oró de nuevo y vino la lluvia. Ese fervor, esa fuerza interior, esa oración que necesito que Dios lo haga, esa oración que está fuertemente grabada en nuestro interior para tener una relación y una comunión directa con el Señor. Así que el Señor nos dice: ¿está alguno enfermo? Ore. ¿Está con problemas? Ore. Y cuando habla la palabra unción, es una palabra de reconfortación. No solamente el aceite es símbolo del Espíritu Santo, sino es símbolo de la restauración. Cuando había un herido, le pasaban aceite para suavizar sus heridas. Cuando necesitamos que Dios suavice nuestras situaciones, tenemos que tener la gracia de Dios y la unción. Y la oración de fe sanará al enfermo. La oración de poder que hace Elías va a hacer sanar al enfermo. La oración de fe. Y ahora les voy a leer algo que dice el hermano MacArthur sobre la enfermedad. Es interesante. La enfermedad entró al mundo por el pecado. No entró por Dios. Dios no produjo la enfermedad. La enfermedad la produjo el pecado. Entró el pecado, entró la enfermedad, entró la muerte. Y algunas veces la enfermedad de algunas personas es directamente por causa del pecado. Por causa del pecado. Pero no siempre es por causa del pecado. Porque cuando uno está enfermo, ¿qué habrá hecho? Cuando el ciego estaba mendigando, los discípulos le dijeron: ¿quién pecó? ¿Este o su padre? ¿Quién es el culpable? No había ningún culpable de que estuviera enfermo. Hermano, si te has enfermado, la mayoría de la enfermedad no es culpa del pecado. Es culpa que estamos en un mundo que tendremos aflicción y tenemos enfermedad. O sea que no toda la enfermedad es consecuencia del pecado, sino de la situación que estamos viviendo en el mundo. Job, por ejemplo, Epafrodito, Pablo, gente que estuvo enferma y que sabemos que su enfermedad no era consecuencia de un pecado. Ahora sabemos que Dios puede sanar toda enfermedad. Dios tiene poder para sanar toda enfermedad. Yo soy testigo, lo he visto paralíticos caminar, ciegos ver. En pocos casos en este sistema así, lo he visto en mi ministerio también. La otra vez estuve en la Argentina, iba en la calle principal de Quilmes, y en un carro, todos cuando ven en Quilmes un carro se escapan porque son todos les llaman los de la villa, ¿no? Y son los que se bajan y miran, tocan las puertas para ver si pueden robar o qué.
Y entonces pasó un carro y se baja una mujer. Y una mujer con 3 chicos. Eso es terrible. Pero la mujer cuando me vio, me dice, pastor, pastor. Yo digo, uy, Dios. Así que se bajó del carro. Me dice, usted no me conoce. Le digo, mirá, no te conozco. ¿Sabe quién soy? Yo tuve poliomielitis. Y usted oró por mí. Y Dios me sanó. Y me conmovió porque estaba la mujer completamente sana. Y con los hijos que iban en el carro, iban buscando cartón. Probablemente no iban dispuestos a robar como la mayoría de los carros que hay por Quilmes, porque estaban juntando cartón, eso sí es verdad. Pero me quedé yo porque yo no me acordaba de ella, era un bebé. Cuando vino al Señor y vino con la poliomielitis y no podía ni pararse, nada, estaba. Y la vimos caminar en la iglesia después de una oración, ver el poder de Dios. Qué hermoso es el poder de Dios. Mi mamá, cuando yo tenía 7 años más o menos, le hizo crisis la enfermedad del corazón. ¿Se acuerdan que yo les dije que mi mamá estaba enferma del corazón? Por eso pensaban que yo no iba a poder nacer. Y el médico le dijo, Carlos, hoy tu mujer no pasa, hoy tu mujer muere, ya tu mujer está para morir. Y llamó a un pastor pentecostal para que orara, oró y Dios la levantó a mi mamá. Y Dios la sanó. Qué tremendo ver el poder de Dios, ver unas sanidades, esas sanidades gloriosas que Dios hace. Mi abuela tenía cáncer, la trasladaban, ya le habían puesto el paño en la cabeza porque querían que estaba muerta y la trasladaban a mi casa porque nosotros vivíamos en el fondo de la casa de mi abuela, en otra casa, pero en el fondo de la casa de mi abuela, y la trasladaban y a 14.000 kilómetros de distancia un pastor estaba orando por mi abuela, el hermano Lorne Fock. Estaba orando por mi abuela. Y cuando mi abuela llegó, la sacaban de la ambulancia. En ese momento, el pastor estaba orando en Canadá por mi abuela en la Argentina. Mi abuela se sacó el paño que le tapaba la cara y dijo, tengo hambre. Cáncer. La operación la habían cosido así nomás porque habían dicho para morir. Ya está para morir, así que no la herida estaba completamente cicatrizada. Mi abuela estaba perfectamente sana. Vivió 30 años más. Y con 80 años, mi abuela cocinaba para 140 niños en el hogar de niños de mi padre en San Nicolás. Mire si Dios no es un Dios de poder. Creo que ya, Eugenia, la conociste a mi abuela, ¿no? Es una mujer, una andaluza, pero muy fuerte. Dios es un Dios de poder. Dios es un Dios que sana y quiere sanar. Pero algunas veces Dios sana a través de los médicos. Y Dios usa la medicina. Tenemos el caso, y voy a acelerar, el caso de un hermano aquí en Cataluña, es un hermano catalán, cogió una enfermedad y los médicos le dijeron, tiene lo máximo 1 año de vida, porque no hay remedio para su enfermedad, tiene esas enfermedades raras. Y este hermano le dijo al médico que inclusive el médico era amigo de él, le dice, pero escúchame, no hay ninguna medicación que paralice la enfermedad. Mirá, te podemos dar solamente para aliviarte los síntomas, pero no hay solución para tu enfermedad y no hay ningún remedio. Y él le dijo, mire, yo tengo un Dios que sé que ese Dios me va a sanar, así que Dios le va a dar la idea a ustedes
de cómo hacer el remedio para curar mi enfermedad. Esto pasó en el Hospital Clínico de Barcelona, no en otro lado más lejos. Y el médico a los 2 o 3 meses le llama, le dice, mira, vení porque tenemos un tratamiento que cura la enfermedad. Le dice, y te lo voy a decir, porque no lo vas a creer, pero vos me dijiste que Dios le iba a dar a algunos la manera de esta enfermedad. Son enfermedades que hay muy pocos casos y que los científicos no están muy dedicados a esa enfermedad. Y una científica catalana también soñó que tenía que juntar 3 remedios para enfermedades diferentes, 3 remedios, y que con esos 3 remedios juntos se iba a sanar esa enfermedad. Y lo probaron con él y se sanó. Dios también sana a través de los médicos, porque la ciencia la dio Dios, no la dieron los hombres. Gracias a Dios por la ciencia y por lo que está sucediendo. También sana milagrosamente, como ya les he contado. Y algunas veces Dios no quiere sanar, no es la voluntad de Dios sanar. Pregúntenle a Pablo. Pablo dijo, Señor, sacame este aguijón. Y Pablo le dijo, no, escúchame, no. Ahora, Pablo sabía una cosa, que el aguijón no venía de Dios, venía de Satanás. Era Satanás. A Job no lo enfermó Dios, lo enfermó Satanás. Por eso muchas veces nos resta fuerza porque no entendemos, ¿y es la voluntad de Dios o no es la voluntad de Dios? Pues cuando hay un enfermo, ore para que se sane. Porque siempre la voluntad de Dios es sanar y es curar. Pero no siempre es la voluntad de Dios sanar a los enfermos. Y hay en la obra de Dios, en la obra de la expiación, está también la sanidad, pero nuestros cuerpos van a ser completamente expiados, va a tener su completa restauración cuando estemos juntos con el Señor. La redención del cuerpo va a ser cuando nos encontremos con el Señor. Y algunas veces hay hermanos que piensan, bueno, si está enfermo es que no tiene fe. Y hermano, no es así. Puede pasar que tú no tengas fe y Dios te quiera sanar y tú no tengas fe para que Dios te sane. Pero hay muchos casos, Trófimo, Gallo, tantos hermanos que tenían una fe tremenda en Dios, una fe robusta, una fe activa, pero Dios no quiso sanarlos. Así que solamente digo estas cosas porque cuando hay uno que tiene enfermo, siempre hay algunos que están juzgando por qué está enfermo, ¿no? Ore para que Dios lo sane y no juzgue, porque un día vamos a ser juzgados. Y por último, hermano, nos habla de que si yo veo a un hermano que anda mal, le ayude a restaurarlo y a traerlo de vuelta a la casa de Dios. Hay un hermano, ves que hay un hermano que está apartado, no lo apartes más. Trata de acercarlo a la casa de Dios, porque si lo traes de vuelta a la casa de Dios, vas a cubrir una gran cantidad de pecados, tanto para limpiar y purificar a este hermano, como para que Dios sea glorificado también. Así que les digo con esto, perdonen que es un tema muy largo y lo he tratado de acortar, y algunas veces tratando de acortar uno no dice todas las cosas, pero hermano, tenga paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Persevere hasta la venida del Señor. En medio de los problemas y las dificultades, ¿qué tiene que hacer? Fortalecerse en el Señor. Fortalecer el corazón en Dios.
Eso es la actitud. Y en la oración o en la canción, lo que Dios quiere es que estar siempre con nosotros, ser parte de nuestro problema, ser parte de nuestra alegría, ser parte de toda la situación que nos toca vivir. Así que el Señor les bendiga